Síguenos en Instagram, @Factores de Poder. Regresamos con la parte final de este programa especial. La Corte de Miami-Dade y Florida International University utilizan la tecnología de All Security and Technology para preservar sus propiedades. Esas camaritas de All Security and Technology están por toda la Corte de Miami-Dade, por todas las instalaciones de Florida International University, y a través de esas cámaras ellos pueden vigilar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todas sus propiedades. Lo mismo puedes hacer tú en tu casa, en tu oficina, en tu local comercial, en donde quieras, para que estés siempre ahí, aunque no estés presente. Bueno, estamos con este programa especial de con las pruebas de cómo Rafael Correa metió las manos en el Poder Judicial en Ecuador y en los organismos contralores. Aquí en el estudio me acompaña el doctor Carlos Solórzano, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia en Ecuador. Y vía Skype tenemos ahora a Ramiro García, quien es el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Buenas noches, Ramiro, ¿cómo está? Buenas noches, Patricia, un gusto. Un saludo para todos los televidentes. Como abogado, ¿cómo ve las pruebas que se han difundido el día de hoy? Las pruebas, bueno, las pruebas que son las que simplemente demuestran lo que ya se venía sabiendo en Ecuador, de que Rafael Correa escogió a dedo prácticamente a los jueces en Ecuador. Bueno, esto nos muestra algo que nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo: la forma mafiosa en la que se ha manejado la administración de justicia. Cómo se han traficado, porque no existe otra palabra, con cargos, con procesos, con fallos, cómo se han torcido el sentido de los fallos. Y bueno, esto lo que nos muestra es que evidentemente el poder político desde el Ejecutivo era el que designaba jueces, pero adicionalmente el que decidía el sentido de las sentencias. ¿Cómo va a actuar el Colegio Nacional de Abogados de Pichincha como institución con las pruebas que existen ya? Bueno, tenemos que estas evidencias, digamos, o estos elementos de convicción, tenemos que transformarlos en pruebas, es decir, presentaremos la denuncia correspondiente y que se solicite además a los administradores de estas cuentas de mail, para que se certifique que efectivamente estos mails fueron cursados, y de esta manera se pueda probar la injerencia política del Ejecutivo en la administración de justicia, tanto en la designación de jueces cuanto en el sentido de los fallos. Esto es una de las preguntas que yo quería hacer, porque yo me imagino que ya va a venir la campaña para desvirtuar las pruebas, para descalificarlas. Van a decir seguramente que eso es un montaje, que eso no existió nunca. ¿Cuál sería el método realmente para certificar esto, dado que todos los organismos de justicia están en manos de los acusados? Sin lugar a dudas, pero a ver, todos estos mails fueron enviados a través de un host, digamos, o a través de una sede, de una base. Entonces es cuestión de establecer cuál es la base, pedir una certificación de los mails que se cursaron, y a través de eso pues establecer que la veracidad de estos mails, ¿no? Entonces la autenticidad, porque de lo contrario, claro, tampoco podemos partir o procesar a alguien en base de un de mails cuya autenticidad no ha sido verificada. Así que esto, espero, obligue a Fiscalía a hacer la investigación correspondiente. ¿Conoce en el gremio de abogados a alguno que haya sido perjudicado precisamente por este método, que haya concursado y haya caído en la lista de los rojos, pues, que fueron los que no fueron descartados, montones, aunque tenían sus méritos? Montones, sin lugar a dudas. Es más, la vicepresidenta del Colegio de Abogados, la doctora Yolanda Yupangui, fue una de las perjudicadas en la última designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Conocemos a un montón de gente, es más, pero el problema no solamente en la designación de jueces de Corte Nacional, sino en la designación de todos los jueces. La misma metodología que ahora se evidencia a través de estos correos electrónicos se ha utilizado en la designación de los jueces de todos los niveles. Este sí, porque es amigo del poder,
porque es amigo del gobierno, porque es afín ideológicamente, y este no, porque no nos genera confianza. Esa es la peor forma de designar jueces. Hay algunas direcciones de correos electrónicos, algunas de las personas que están involucradas y que han sido mencionadas, ¿ha hablado el día de hoy en Ecuador? ¿Ha tenido alguna reacción? Que yo sepa no, que yo sepa no. La verdad nos ha ocasionado mucha sorpresa porque aparecen nombres de personas que considerábamos, pues, digamos, fuera de esta dinámica política de ejercicio de control del poder de la justicia, ¿no? Pero hasta ahora, que yo sepa, al menos ninguna de las personas que ha estado nombrada en estos videos ha dicho absolutamente nada. Pero más allá de lo que digan o no digan, lo importante es establecer la veracidad de estos documentos. Así que creo que es función de la Fiscalía el solicitar a los hosts internacionales de estas cuentas mail la certificación de si estos mails se enviaron o no. ¿Cuánto tiempo tiene el Poder Judicial de Ecuador perjudicado con este método de designación? ¿Perdón? ¿Cuánto tiempo tiene el Poder Judicial en Ecuador perjudicado con este método? A ver, la metida de la mano de la justicia viene desde 2010-2011 con una consulta popular que se realizó, que fue realmente nefasta y que además como producto de ella, no solamente que hubo una metida de mano en la justicia, sino inclusive una reversión de aquello que se había avanzado por la vía de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me refiero al derecho a la libertad personal de los procesados en un proceso penal. Si en la Constitución de 2008 se estableció la prisión preventiva como excepcional, a través de esta reforma constitucional se le quitó el carácter de excepcional, es decir, esa excepcionalidad se eliminó. Lo que quiere decir que fuimos en contra del sentido de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El doctor Carlos Solórzano quiere hacerle una pregunta. Sí, claro. Señor presidente, yo le pregunto a usted, en los colegios de abogados hay un tribunal de honor. Perdón, no escucho bien. A ver, en los colegios de abogados de la República hay un organismo que se llama el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados. Ese tribunal puede actuar porque se trata del honor de los abogados y puede examinar los casos de los abogados o de los jueces que son abogados y que han sido mencionados en este asunto de corrupción administrativa. Yo les sugeriría que lo hagan. ¿Escuchó la pregunta, Ramiro? Acabo de escuchar, sí, entendido, digamos, el sentido de la pregunta. Sí. A ver, doctor Solórzano, recuerde usted que a partir de 2009 tenemos una ley orgánica de la función judicial en donde la capacidad disciplinaria ya no depende de los colegios de abogados, sino del Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, lo que usted dice, o sea, fuera del ámbito de los tribunales de honor, que antes habrían podido hacerlo, ahora no. Legalmente, esto corresponde ahora al Consejo de la Judicatura. Sí, pero que está en manos de este señor designado por... Sí, pero el Tribunal de Honor, aunque no tenga jurisdicción, aunque no tenga capacidad... Sería una sanción moral, ¿no? Exactamente. O sea, a eso se refiere el doctor Solórzano, una sanción moral. Y en el Ecuador nos conocemos todos. Y sí se puede establecer quiénes son correctos y quiénes no. A ver, doctor Solórzano, en el supuesto que el Tribunal de Honor iniciara procedimientos sancionatorios, esa sanción, a diferencia de lo que sucedía antes, no tendría ningún efecto vinculante, porque el hecho de que una sanción del Tribunal de Honor excluya a un abogado del Colegio de Abogados no le inhabilita del ejercicio profesional, porque de hecho esa habilitación ahora está dada solamente a través de la pertenencia del Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, por esa vía no es. Pero yo le vuelvo a insistir, aunque no sea vinculante, es una sanción moral y si se publicita, entonces el público sabe a qué atenerse con determinados jueces. Doctor, me parece a mí, y discúlpeme que sea contradictorio, pero me parece a mí que sí deben de actuar en ese sentido. Si no les parece, pues no lo hagan. Ok.
Vea, doctor Solórzano, eso podría hacerse si es que fuera 1, 2, 3 o 5 casos aislados. Aquí tenemos un problema sistémico, un problema estructural. Aquí no es un problema de 3 o 5 jueces en el país que están funcionando mal, a los cuales se podría excluir a través de una decisión del Tribunal de Honor. No, aquí hay un problema sistémico. La administración de justicia está funcionando mal, porque toda ella depende de un poder político que proviene del Ejecutivo. ¿Y qué solución se le puede dar a eso, entonces, Ramiro? No tiene nada, es decir, no tendría sentido iniciar 3, 5, 10 procesos sancionatorios contra jueces específicos cuando el problema es sistémico. Aquí tenemos que arreglar el problema estructural. La Comisión Anticorrupción entonces tampoco tendría valor. Sí, claro, yo creo porque una de las soluciones que se ha dado aquí, Ramiro, es que se llame una consulta popular, que sea el presidente Lenín Moreno el que llame la consulta popular, y yo me imagino que lo que quiere decir el doctor, la sociedad estoy aquí civil, una venezolana entre dos ecuatorianos aquí. Es que la sociedad civil tiene que intervenir, claro. Por eso es la Comisión Anticorrupción, tampoco tiene una jurisdicción vinculante y sin embargo están actuando. Ramiro. Insisto, Solórzano, aquí tenemos que buscar medidas efectivas. O sea, está bien el valor ético que tiene, por ejemplo, la Comisión Anticorrupción o el Colegio de Abogados, que ahora tiene un valor, digamos, especial, y está bien, pero hacia donde tenemos que dirigirnos es hacia lo institucional. No cambia nada mientras tengamos el mismo sistema de designación de jueces. No cambia nada mientras tengamos el mismo sistema de extorsión disciplinaria a los jueces. Eso es lo que tenemos que ver. Este no es un problema de votar 5 o 10 jueces o de iniciar 5 o 10 procedimientos disciplinarios. No, acá este es un problema estructural, esto es un problema sistémico. Entonces, Ramiro, ¿y usted cree en esto de la consulta popular que podría ser llamada por el presidente para resolver el problema de forma estructural? Sí, por supuesto, sin lugar a dudas. Esa sería una solución estructural. Lo otro son paños tibios. La solución estructural sería llamar a una consulta popular en donde se deje sin efecto, o digamos, se deje sin efecto el funcionamiento de ciertas instituciones que están actuando muy mal. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que entender aquí en el Ecuador, sobre todo, es que estamos viviendo un periodo de transición, lo que significa que después de un periodo de violación sistémica de derechos humanos, estamos viviendo un periodo en el que tenemos que restablecer la institucionalidad. Y para eso, obviamente, hay que tomar medidas que no serían sensatas, digamos, en una transición democrática normal. En este caso, tenemos que acudir, creo yo, a una consulta popular para poder salir de toda esa estructura de extorsión disciplinaria administrativa de los jueces para poder tener una justicia independiente de los poderes políticos. Sí, pero creo entender que el doctor Solórzano opina que si se hace una sanción moral, esto contribuiría a concientizar al ciudadano que iría a esa consulta popular en el momento de... Y no podrían ser elegidos nuevamente jueces. Y no podrían ser elegidos nuevamente jueces. Es la opinión del doctor Solórzano, ¿no? No, está bien. Y yo respeto la opinión del doctor Solórzano, aunque no la comparto, porque creo que toda la sociedad está clara en que tenemos una administración de justicia perversa. Tenemos sí, y de alguna manera todo el mundo, me imagino, se ha visto afectado en Ecuador por esto. De alguna manera... Sí. Es que, a ver, primero, el tener una administración de justicia cooptada políticamente por el Ejecutivo no solamente es un problema de las partes en un proceso, es un problema social, es un problema económico, es un problema cultural. ¿Quién invierte en un país en donde sabe perfectamente que en caso de tener un problema jurídico no va a tener un juez que ampare sus derechos? Este es un problema, y por eso le digo, este es un problema social, es un problema sistémico. O sea, este no es un problema, este no es una cuestión de emitir 3 o 4 sanciones morales simbólicas. No, esto tiene que enfocarse con mucho más de estructuralidad. Acá, evidentemente, es la estructura la que funciona mal. No son 4, 5, 10 jueces que están funcionando mal. No, el sistema está funcionando mal. Bueno, yo les agradezco a los dos. Se ha hecho la denuncia, yo creo que esa es la misión del periodismo libre. Gracias a Dios pudimos utilizar esta plataforma, este vehículo, esta ventana para hacer esa denuncia, que no solamente atañe a Ecuador, esto es un problema de todos nuestros países. Yo quisiera decir una palabra más. Sí. Aquí en Estados Unidos había una sucursal del Banco del Pacífico
Estados Unidos, mediante sus organismos, obligó a que se venda esa sucursal del Banco del Pacífico Ecuador. No sé por qué le obligó a que lo vendan, pero no se sabe a quién lo vendieron ni en cuánto lo vendieron. Y algo parecido está ocurriendo con el Banco del Pacífico sucursal Panamá. Yo creo que es una de las cosas que merece una investigación. Una investigación, eso sería bueno investigarlo. Gracias, doctor Solórzano, me encantó tenerlo aquí. Gracias, Ramiro, muchísimas gracias a Ramiro García, presidente del Colegio Nacional, del Colegio de Abogados de Pichincha. Gracias. Cuando tenía el Colegio de Abogados. Yo tengo que ir porque se me acabó el tiempo. Gracias a los dos, gracias a Ecuador. Ya, fuera de cámara. Por esta audiencia. Yo me despido hasta el lunes, no sin antes recordarles consultar la página web de Farm8, que es www.farm-8rx.com. En esa página web ustedes van a conseguir toda la información necesaria acerca de cómo adquirir las medicinas que tan necesarias son en Venezuela. Con el récipe de tu médico en Venezuela, ellos te venden la medicina, pero consulta la página web, ahí la tienes en pantalla, ahí tienes los números telefónicos, y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm8 está afiliada a todas las empresas de seguro. Me despido hasta el lunes. Feliz fin de semana. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora.